Buenos días, profesor. Buenos días, Nini, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, el día de ayer yo me tomé el atrevimiento de enviarte como un formato con la lista de los grupos, como quedaron pues dispuestos. Son 12 grupos, había un grupo de 3 personas, entonces los integré con otros grupos que eran más pequeños para que pudieran trabajar mucho mejor. No sé qué opines. No, me parece bien, o sea, no tengo ningún problema con ese tipo de situaciones, está bien, Okay. y agradezco tu liderazgo, puesto que el grupo es Nos numeroso. faltó una compañera por agregar. Estoy esperando a ver qué grupo de los que faltan, pocos integrantes, la puede recibir, porque por lo menos hay grupos. Paula Andrea me colaboró con el grupo rojo, me colaboró con una integrante y el grupo dorado, pero nos falta agregar a Jessica León a un grupo. Entonces, no sé qué grupo la puede recibir. No, Nini, Jessica es de mi grupo. Ay, sí, hay una No, chica, lo que Luz pasa es que Palacios. Es Luz Luz Palacios, sí. Sí, Jessica señor. León es de mi grupo. Ay, es que yo, creo dime. que te Ok, confundiste bien, porque, bien, digamos, en el no grupo hay lío, no dorado hay lío, no te estreses hasta por 8 eso. personas. Bien, no te estreses por eso y te agradezco el Ah, listo. liderazgo y la actitud y la motivación ahí. Bien, Listo, profesor. Profe, buenos días. buenos días, Profe, hablas con Elena Marín del Grupo Naranja. Elena Marín. Ajá, Elena, ¿dónde estás que no te veo? Muéstrate, a ver. Aquí ya me voy a mostrar, regálame un momento. Ay, ¿ya me ves? Sí, claro, perfecto, sí, adelante, Elena. Profe, lo que pasa es que en mi grupo hay 9 personas. Yo quería preguntarte si nos podemos quedar los 9 ya que tenemos No, pues nuestro tema. no es mucho. ¿Son muchos? Sí, muchísimo. Profe, es que yo los agrupé de Bueno, a 6 personas como máximo, Sí. de a 6. Es que 9 es mucho. Realmente, 9 es mucho. realmente te lo digo, yo los unifiqué igual que en la otra materia, porque pues como te venía Bien. comentando a ti, yo soy la que manejo las dos listas. Entonces yo les pedí a los compañeros que me colaboren para que no tenga que estar con mucho trabajo y sean Bien. los mismos grupos. A ver, Pero es que quedan, digamos, en el grupo dorado, quedan 8 integrantes. Bien, bien. Y esos otros integrantes que no están en nuestro Escúcheme. grupo, no los tenemos en el grupo ni nos hemos A comunicado. ver. Unifiquemos criterios. No puede haber ningún grupo de 9, ninguno. Ni de 8 tampoco. Eso es mucha gente. Porque generalmente un grupo de 8 son 2 grupos, de 4 y 4. Entonces, si los estamos colocando de hasta 6, no, ya no puede haber más integrantes. Entonces, son mucha gente. No lo digo por malo, lo digo porque no está bien. No es pedagógico eso. Entonces, independientemente de eso, todo el mundo tiene que fajarse a hacer su proyecto. Yo tengo la concepción que en un grupo, por ejemplo, en un grupo de 5, trabajan 3 o 2 o 1 y el resto no trabaja. Entonces, por ejemplo, yo soy de los que está sustentando un estudiante y le pregunto al estudiante, por ejemplo, nosotros aquí somos el grupo, los 5 que estamos en la pantalla aquí que yo veo. Los 4, a ver, Paola, Dayana, Carlos y Nini. Y Lorena, bien. Digamos que los 5 son un grupo, por decir algo. Entonces yo me doy cuenta cuando, por ejemplo, no estoy dando un ejemplo. Le digo, Lorena, regálame por favor el objetivo general del proyecto. Entonces Lorena, es un ejemplo, ¿no? Lorena entonces va a buscar a ver cuál es el objetivo general del proyecto. Después le pregunto a Carlos, ¿cuál es el objetivo específico número 1 del proyecto? Entonces Carlos no sabe. Y ahí me doy cuenta. Entonces le pregunto, ¿cuál es la formulación del problema, Paula? Y hago 4 preguntas y resulta que me dan 4 respuestas. Por decir algo, es un ejemplo, ¿no? Y resulta de que las 4 respuestas todas son diferentes.
¿Qué me hace entender a mí eso? De que no están trabajando en equipo, sino que tienen una vaga idea. Se los digo por la experiencia. Ahora imagínense 8 y 9 estudiantes. No tengo nada, pero la sugerencia, considero que esa cantidad de estudiantes no está bien. Ya, profe, ya solucioné eso. Ya Vale, quedaron 10 a perfecto. 6. Si quieres, Bien. ¿me puedes permitir compartir pantalla para mostrarles a los compañeros? Sí, me Y que ellos parece miren bien. cómo quedó. Adelante, O adelante. sea, Sí, listo. bien, me parece bien. Miren, chicos, ¿están viendo la pantalla? Adelante. Aló, miren, Sí, sí. el grupo verde quedó conformado por Juliana, Javier Duque, Javier Sánchez, Lorena Páez, Melissa Piñeres y Valentina Santamaría. El grupo gris es Daisy Quintana, Angie Tatiana Muñetón, Laura Díaz, Ruth Gallego, Mileidis González y Camilo Yara. Bueno, El grupo morado, Nini, sí señor, no lo explique, déjalo y lo mandamos al WhatsApp para que ellos mismos se den cuenta y te agradezco porque la actitud está bien y el liderazgo está bien y te felicito por ese trabajo, está muy bien y así es. Ok, o te sea, agradezco. yo me tomé el atrevimiento. No, mi amor, está bien, te felicito, te estoy diciendo por el liderazgo porque para mí, para mí y para ustedes, no solamente para mí, sino para ustedes y para el equipo de ustedes y yo, es una muy buena herramienta para que la tengamos clara desde el principio. No, que es que a mí no me dijeron, que yo no supe, que esto, que lo otro, nada. Eso, aquí no hay margen de error en ese tipo de elementos ni hay excusa porque ya eso está establecido. ¿Ok? Cualquier Ya les cosita, envié el Excel. bien, cualquier cosita que se remitan al WhatsApp y lo miren. Segundo, cualquier cosa que vayan a ti. Tú perdóname, hay que te delegue esa función y cualquier cosa que vengan conmigo, pero no me vengan a pedir, o sea, perdónenme la actitud y la voz, no estoy regañando a nadie, ni es un reproche, ni mucho menos, estamos colocando claras las cosas, ¿ok? Pero no me vengan, por ejemplo, pues perdónenme por utilizar la expresión no me vengan. Cualquiera que haya escuchado pensará que estoy molesto, no. No vengamos, para que suene menos agresivo. No, profe, que es que yo esto, que lo vaya diciendo desde el principio, para que sepamos a qué atenernos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, les puedo hacer poner un proyecto, perdón, ¿qué? Una actividad en grupos, ¿ya? Pero obviamente ya están organizados. La otra es que el grupo tiene un líder, ¿cierto? Cada grupo tiene un líder y se comunica con Nini y la idea es esa, de organizarnos todos y que todos participemos, jóvenes. La idea del curso no es pasar por el curso o que el curso pase por nosotros, sino que adquiramos esas competencias, ¿ok? Bien, primero que todo, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde, gusto saludarlos, me alegra verlos y verlas, que estén completicos ahí, lindas y lindos, bien chévere, bien organizados, con una sonrisa hermosa, un cabello precioso y unos ojos color miel, unos ojos color café, otros verdes, azules, amarillos, pero cualquier color está lindo, ¿ok? Entonces, sean todos bienvenidos a este espacio de enseñanza-aprendizaje titulado Metodología de la Investigación. Les habla su profesor, amigo, compañero que los quiere mucho, Germán Andrés Alarcón Leudo. Estoy para servirles. ¿Ok? Sean todos bienvenidos a este espacio. ¿Qué tiene, Lorena? Nada, ¿todo bien? Ok. Daisy, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Javi, ¿qué? ¿Cómo está todo? Bien. Bien. Tatianita, ¿cómo está la cosa? Bien. Bien. Ana María, ¿todo bien? Perfecto, bien. Y a todos, recuerden que los quiero mucho y bienvenidos, ¿vale? Bien. Vamos a hacer un recorder corto, pequeñito y para avanzar. A ver, ¿qué hablamos? Recordemos lo que hablamos la clase pasada, el día de ayer. A ver, ¿de qué hablamos la clase pasada? ¿De qué hablamos la clase pasada? A ver, siempre es bueno recordar para ir ensanchando.
de qué era método, los tipos de método, Muy bien, ¿qué eh, más? Métodos, tipos de digamos lo que métodos. como, no sé cómo decirlo, Clasificación de los Métodos tipos de investigación. la Muy bien, clasificación. excelente. Los tipos de métodos, clasificación de los tipos de investigación. ¿Qué más? A ver, Lorena, que mencionaste. Regálame dos tipos de investigación que te hayan quedado en la mente. La investigación teórica y así investigación exploratoria. Ok, muy bien. A ver, ¿quién me dice qué sería una investigación exploratoria? Es Pero lo una que busca exploración hacer una científica. exploración científica. Aplicada, todas son investigación científica, Lorena. Pero la Ajá. exploratoria tiene una característica específica. ¿Cuál es? Que determinan una visión general. Ok, muy bien. Otra característica, a ver. Buscar datos, profesor. Bien. Todas las investigaciones buscan datos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica fundamental de la investigación? De pronto que hay que ir al sitio a investigar, a explorar el sitio, no, Bien. no sé, Generalmente por el todos lo estilo. hacemos. En todas las investigaciones hay que ir al sitio. Eso es un factor importante. Pero hay una característica Profe, específica. Dime. el acercamiento a algo desconocido, a algo nuevo. Bien, todas las hacen eso. Pero recuerden, la investigación exploratoria busca desarrollar con el objeto de investigación, profundizar a través del objeto de investigación, profundizar y aplicar ese nuevo descubrimiento en las diferentes áreas. Por ejemplo, una vacuna, ¿verdad? Una vacuna, cuando hay un descubrimiento de una vacuna, ese tipo de investigación se hace aplicada, obviamente, porque el descubrimiento se va a aplicar en una población específica. Entonces, ese tipo de investigación, ya que lo mencionó Lorena, es de un carácter bastante profundo, ¿cierto? Puesto que obviamente se está basando en la profundidad de un tema específico con miras a que los descubrimientos o las verdades tomadas a través de la investigación se apliquen en el área del conocimiento. Por ejemplo, yo creo que los que miraron el noticiero anoche o ayer se dieron cuenta de que hay unos señores ya de edad que se estaban aplicando la vacuna contra el COVID, ¿cierto? Les cuento una cosa, que la vacuna contra el COVID ha sido una de los productos del nuevo conocimiento de investigaciones aplicadas más rápido que ha habido en todos los tiempos. O sea, en medio de la pandemia se trabajó bastante y ya tenemos vacunas y ya se está aplicando. Entonces, fíjense que ese es el producto de una investigación aplicada. ¿Ok? Se dan cuenta que ya hay gente que se está colocando la vacuna, puesto que obviamente hay unos protocolos donde el paciente firma y que es responsable. Bueno, ese es otro tema, pero quería traerlo a manera de actualidad relacionado con la investigación aplicada, teniendo en cuenta que Lorena lo menciona. ¿Ok? Muy diferente a una investigación de tipo teórica o de tipo exploratoria, descriptiva, explicativa, cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Ok? Hoy en día estamos frente con el COVID-19, la nueva vacuna del contra el COVID-19 es un tipo de investigación aplicada. El mejor ejemplo para ese tipo de investigación es ese. ¿Ok? Bien, ¿qué más hablamos? Avanzamos. ¿Qué más hablamos en el día de ayer? Recorderis. Siempre para que leamos un poquito y eso nos va a ayudar a afianzar el conocimiento. A ver, Anita,
A ver, Anita María, a ver, cuéntame. ¿Qué hablamos en el día de ayer? Algo que te acuerdes, que tengas por ahí a la mano. A ver, También hablamos de que hay tipos de métodos y hablamos del inductivo y del deductivo. muy Uno bien. va de lo más grande a lo más pequeño y el otro es de lo Uno más cuál, pequeño. uno cuál, especifícate. El inductivo, ¿Sí? si no estoy mal, es el que va desde lo más grande, desde lo más pequeño hasta lo más grande. De lo más grande. ¿A qué le llamas lo más grande? A ver, alguien que me corrija ahí en esa palabrita. De lo Profe, tú que... nos diste un Lo ejemplo general, profe. Eso, con lo eso, de Kennedy, Colombia, y eso. entonces Ok, yo muy tengo que bien. el inductivo es De de lo lo general al particular. particular, el inductivo es de lo particular a lo general. Eso. Ajá. Tenemos que tener claro. Por ejemplo, Y Anita, bien, Anita dice de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño. No es pequeño ni es grande, es que el concepto es particular y general. excelente, muy bien. No es lo mismo decir pequeño o grande que particular y general, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta ese tipo de conceptos porque la ciencia es exacta, ¿cierto? Bien, muy bien. Ok, ¿qué más hablamos? A ver, ¿de qué más hablamos? ¿De qué más hablamos? A ver. Del método analítico. Hablamos también del método analítico, de los diferentes métodos. Bien, ok, entonces, De los diferentes bien. métodos, exacto. Entonces los diferentes métodos, ¿cierto? Inductivo, deductivo, sistemático, analítico, hipotético, lógico, dialéctico, histórico, etcétera. Muy bien. Profe, tú nos dijiste que hacía falta uno, pero no nos dijiste cuál era. Bien. Con esos que tenemos es suficiente, ¿verdad? El estudio de caso. ¿Ya? El estudio de caso. ¿Ya? El estudio de casos es un tipo de método utilizado para estudiar algunos fenómenos que ocurren en las empresas. ¿Me hago entender? Por ejemplo, en una empresa se hace una reingeniería de procesos, por ejemplo, en la empresa, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar la empresa, que es a nivel general, la empresa, pero cada departamento tiene un caso específico. Entonces, podemos estudiar el comportamiento de la empresa partiendo de un estudio de casos de un departamento determinado a través de una reingeniería de procesos. Entiéndase, reingeniería de procesos como el cambio de paradigma, no estoy leyendo, simplemente les estoy diciendo, como el cambio de paradigma en la reestructuración de todos los procesos en la empresa. Por ejemplo, en una empresa contable de contabilidad, muchas veces los procesos eran manuales, en papeles, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo, de pasar de la factura física a la factura electrónica es un cambio de paradigma y un cambio de proceso. Por ejemplo, pasar de la máquina de escribir al computador es un proceso, ¿cierto que sí? Entonces, bueno, ya nosotros no tenemos máquina de escribir, solamente en los museos, pero bueno, en una empresa, pasar de un proceso de ese tipo a otro tipo de procesos, entonces el estudio de caso lo que busca es poner en práctica ese nuevo proceso en los diferentes departamentos para ver cómo funcionan, cómo actúan ese cambio de paradigma, ¿ok? Entonces nosotros podemos hacer un estudio de ese tipo tomando ese tipo de metodología para elaborar un proyecto de investigación. ¿Ok? Bien. Dejamos una tarea. Ahora pasamos a la tarea. A ver. La tarea, a ver. Paula, ¿cuál fue la tarea? A ver. A ver, ¿cuál fue la tarea? ¿O no dejé tarea? No, señor. Es que ayer también nos pasamos de tiempo. Sí, como esto está tan lindo, tan hermoso y chévere, mejor Tan dicho. chévere. Sí, bien. El Dime, trabajo que el Nini. profesor les dejó fue que ustedes debían enviar los temas que iban a manejar Muy para bien. yo No, pero entregárselos a él. todavía no. Y no, sí, ayer él dijo que había tema libre y tema respecto a la salud mental,
que por favor en el transcurso de día me debían enviar el tema. Realmente solamente el grupo amarillo tiene el tema, el resto ninguno me escribió. Bien, Y yo les ok. escribí que por favor antes de las 3 me enviaran la A ver, información. sí señor, mire, recordemos una cosa, la dinámica. A ver, cuidado que con esa fiera que está por ahí, Valentina. Bien, recordemos una cosa. Las tareas pueden ser teóricas, como las que estamos desarrollando, y también tareas de qué tipo, metodológico. Lo que tiene que ver con la asignación de los temas, la selección de los grupos, también hay que ir avanzando, puesto que recuerde que tenemos muchísima información ¿qué pasó ahí? Profe, Javi, pues yo hablo por mi grupo y nosotros nos conectamos ayer a las 12, recién listo. terminamos la clase Perdón, y profe, disculpe. dejamos listo el tema, dejamos listo todo, pero Perfecto, pues no perfecto. teníamos Bien, bien. unos sin Ok, enviar. te felicito, Lorena. Esa es la actitud, así es. Entonces, Gracias. ese Señor, igual tema, con mi grupo. bien, ese tema, recuerden que el cuadro del CEL tiene el color, el nombre, dice tema, arribita, ¿cierto? Entonces, eso no hay lío. Lo vamos a enviar y los que no lo han hecho, por favor, no se atrasen y andemos rapidito porque tenemos que estar pendientes de eso. Felicito a quien hizo la tarea y el que no hizo la tarea, no le doy la congratulation. Entonces, ni tampoco le doy la cajita de, pero bueno, ustedes verán a ver si ganan más cajas, ¿ok? Le hacemos así a los grupos que hicieron la tarea y a los que no, ¿cómo le hacemos? Bueno, por el momento no vamos a hacer así, vamos a motivarlo, ¿ok? Aquí tengo, mira, manzanas, peras, Las granadillas, galletas de Navidad, yo voy por las galletas, galletas de todo Navidad. tengo. Entonces, la idea es incentivar, vea, tengo arepitas también, cualquier cosa también, televisores, abanicos, sábanas, piscinas, cualquier cosa, hablen conmigo y yo les busco un descuento. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces, hijos, motivación, porque tenemos que avanzar. Bien. En el día de hoy, para continuar con nuestro orden de ideas, vamos a tener otro tema, ¿verdad? Otro tema interesante relacionado con, ¿dónde está? ¿Qué pasó aquí? A ver. ¿Qué pasó aquí? No entendí. Bien, ya tenemos el tema. Supongamos que ya tenemos el tema. Vamos a suponer que ya tenemos el tema, ¿cierto? Supongamos que ya tenemos el tema. Entonces, vamos a entrar en materia fuerte. Voy a entrar en materia fuerte. Materia fuerte no es que voy a regañar, no. Ni que voy a pegar, ni cinturones, ni nada de eso, no. Materia fuerte es que ya vamos a construir nuestro proyecto, a empezar a construir. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, resalto la labor de algunos grupos que se reunieron, que hablaron, que ya eligieron el tema y que dicen, bueno, vamos a ver si de pronto nuestra investigación es descriptiva, si de pronto nuestra investigación es aplicada o exploratoria o explicativa o cualitativa o cuantitativa o mixta o teórica. Listo. De todas maneras, felicito a los grupos por eso. Bien. Tenemos que ya el tema, digamos, asumamos que el tema está seleccionado, que es pertinente. Bueno, bien. Hay algo que les debo decir. La elección de un tema tiene unas características que debe ser pertinente, debe estar basado en la línea de investigación, debe generar expectativa, debe ser innovador. ¿Me hago entender? Innovador que genere, que por ejemplo, cuando lo vayamos a desarrollar, genere expectativa, ganas, deseo, llame la atención. Oye, sí, ¿esto qué será? El lector, la población se interese por el tema y por el proyecto. Que tenga un elemento innovador, algo diferente, ¿verdad? Algo diferente que la gente le llame la atención y que sea actualizado. ¿Me hago entender? Hay palabras que están de moda. Hay palabras que están de moda circunstancialmente. Podemos tomar una palabra de esa que está de moda, que se está escuchando mucho e introducirla dentro
de nuestro proyecto cuando armemos el título para que cuando la gente lo escuche le llame la atención. ¿Ok? Bien. Bien, ok. ¿Ok? ¿O no ok? Bien. Eso hace pertinente. Otra cosita. La pertinencia de la investigación, de acuerdo al tema, está también en la factibilidad. ¿Quién me dice que es factibilidad? Que sea factible. A ver, ¿qué significa la palabra factible? A ver, dime, Isabel. Pues iba a decir que es como viable. Viable, muy bien. Ese es sinónimo de viable. Otro sinónimo de Que se factible. puede hacer, ¿Cómo? que se puede hacer, que se puede lograr. Que se puede hacer, se puede lograr, se puede llevar a cabo. Muy bien. Entonces, sí, porque a veces uno piensa tantas cosas que llega hasta la Luna, se llega a Marte, a Júpiter, a Neptuno, llega ya hasta la constelación de Orión y eso no se puede hacer. ¿Ok? Entonces, la factibilidad es un factor importante para el desarrollo de nuestro proyecto. Otra variable de factibilidad para el proyecto, ¿cuál es? Que haya información disponible. ¿Ya? Haya información disponible. Entonces, la tarea... Es como tener la disponibilidad de los recursos para llegar al objetivo, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, los recursos, ahora que Lorena lo menciona, los recursos para elaborar un proyecto de investigación relacionado con la factibilidad son varios. Por lo menos, que haya recursos financieros, recursos humanos, que ya lo tienen, recursos técnicos, tecnológicos es, por ejemplo, la computadora, y que tengamos recursos bibliográficos. Bien, les voy a enseñar, no hoy, pero avanzadamente después, les voy a mostrar cómo buscar y dónde buscar información fidedigna. No, se acabó. Eso de que entro a Google, coloco ahí, ¿cómo se llama? Salud mental y lo que encuentre lo cojo y lo copio. No, ya eso se acabó, así no es. Yo les voy a enseñar a través de la norma APA cómo se construyen los párrafos del proyecto, ¿ok? ¿Me hago entender? Ya eso y que copiar y pegar se acabó. Hay que construir. Y se construye a través de una metodología utilizando la norma APA para citar a los diferentes autores. Porque eso de copiar y pegar en un proyecto de investigación se convierte en plagio. Y plagio es robo. ¿Y robo a qué? A la propiedad intelectual. ¿Ok? ¿Me hago entender? Permítame que me están haciendo un llamado acá. Hola, buenos días. Yo les había dicho que yo en este momento con un equipo de profesores estamos desarrollando, yo pertenezco a 3 investigaciones a nivel nacional y hay otro que está postulándose, no sé cuándo saldrá, con ASFACOP. ASFACOP es la Asociación de Facultades de Contaduría Pública en Colombia. Vamos a desarrollar un proyecto para ver si, un proyecto que implica el desarrollo de competencias relacionadas con los programas y el currículo, etc. Bien, entonces, por ahí me están llamando porque me van a dar algunas indicaciones. Bien, en ese orden de ideas, ¿cierto? En ese orden de ideas, bien, les hablaba de la factibilidad. Ya tenemos en cuenta los elementos de factibilidad para el desarrollo desarrollo y ejecución de un proyecto. Bien, en este momento les voy a pasar un formato, ¿verdad? Les voy a pasar un formato para elaborar, ojo, como les dije ya, vamos a entrar en materia
en el desarrollo del proyecto ya. Les voy a pasar un formato y todos los grupos se van a poner a hacer, vamos a elaborar, recuerden, un proyecto de investigación intenta al menos de lograr con el proyecto dos cosas: satisfacer una necesidad, ¿verdad? Resolver un problema. El problema de investigación no es el problema común. Los problemas comunes generan la expectativa para desarrollar un proyecto, un problema de investigación. El problema de investigación es la columna vertebral de la investigación. Y el problema de investigación tiene 4 partes. Les voy a pasar un formato para que se pongan a trabajar de inmediato sobre la construcción del problema de investigación. ¿Ok? La construcción del problema de investigación. Entonces piensen en esos problemas o esas necesidades de acuerdo al tema que ya eligieron. Vayan cogiendo y elaborando el problema. Ustedes, yo les paso el formato y ustedes simplemente escriban, háganlo. Después lo vamos organizando. Pero la idea es esa, de que vayan generando problemas y un árbol de problemas. Les voy a pasar el formato. Preguntas, dudas, inquietudes. A ver. Profe, sí, una Profe, pregunta. Yo creo que ayer lo dijiste, pero quiero aclarar. Los métodos de investigación podemos usar de 2 a 3, ¿cierto? ¿O solo son 2? Digamos, Usted puede, en dado caso que podamos usar usted puede utilizar, o sea, usted puede utilizar 3, pero generalmente se utiliza 1. ¿Ya? Usted puede, o sea, utiliza un método, pero se apoya en otros. Y eso debe describirlo. Todavía no vamos a hablar de los métodos. Vamos a hablar, a enfocarnos en la elaboración del problema de investigación. ¿Ok? ¿Ok? profe, Sí. Dime. lo que pasa es que nuestro grupo quisiéramos nosotros saber si el tema que escogimos si nos sirve o lo modificamos Bien. o qué hacemos. El tema que nosotros escogimos es cómo se afecta el desarrollo mental de los niños al vulnerar sus derechos. Bien, eso está bien. Es que el tema es tema, ya. Y Por pues ejemplo, a ver, el escúchame. método que queremos usar. Escúchame. Todavía no vamos a hablar de método. Lo que cuando les hablé Ok. de método y tipo de investigación, eso es informativo, que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Después hablamos del método. A aplicar. Recuerden, un proceso teórico y un proceso práctico. Lo que hablábamos era teórico y ustedes deben tenerlo en cuenta. Ahora vamos a lo práctico, que es el desarrollo del proyecto. Perdón, del problema. Ahí está la columna vertebral de la investigación. Entonces, el tema es un computador. Una pregunta, A ver, pregúntame. profe, tenemos una pregunta en la que hay que hacer trabajo de campo. El, el trabajo de campo que vamos a hacer, eso depende de cada uno de ustedes de acuerdo a los instrumentos de recolección de información que utilicen. ¿Ok? Pues es que nosotros pensamos en una patología psiquiátrica, No te escucho. entonces pensamos en una casi y no todos estábamos pensando que la patología es una patología psiquiátrica sobre la salud mental. Entonces, como trabajo de campo, podemos ir a una clínica psiquiátrica. El problema es que allá nos van a solicitar como un papel donde justifique que estamos haciendo y no estamos en un juego. El profesor nos da ese papel o qué podríamos hacer, forma de trabajo.
Bueno, vamos a hablar de lo que es el problema de investigación. ¿A qué le llamamos problema de investigación? Antes de hablar del problema de investigación, vamos a hablar del problema. ¿Qué es un problema? Sin pensar en la investigación. A ver, ¿qué es un problema? ¿A qué le llamamos problema? Una situación a resolver. Bueno, muy bien. Una situación a resolver, está bien. ¿Qué más? Una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De cambio. ¿Una oportunidad de qué? ¿De qué? Cambio. De cambio. Muy bien, muy bien. Okay. De aprender a no volverlo a cometer. ¿Qué más es un problema? A ver, tengo 71 estudiantes, quiero escuchar 70 opiniones. Puede ser un tema que se debe resolver por medio de métodos. Bien, un tema que se debe resolver. ¿Qué tipo de tema? Bueno, eso ya depende de cada grupo, ¿no? Digamos, en nuestro grupo sería... A ver, les dije que no pensaran en investigación, sino lo que es un problema común. Piensen en los problemas comunes. ¿Qué son? No me digan los problemas, no me mencionen los problemas. Defínanme el concepto de problema. ¿Cómo? Preguntas, dudas. Es una situación molesta que no nos deja avanzar. Un obstáculo. Un obstáculo. Bien. ¿Qué más Una es un situación problema? agobiadora. Eso, sí, una situación agobiadora. ¿Qué más? Es una cuestión discutible que hay que resolver o a la que se busca una explicación. Muy bien, eso es un problema común. Otro concepto de problema. Un conflicto Contradicción, que nos una genera, sí, dificultad, saber qué está bien y qué, conflicto. o sea, qué es lo que creemos y qué es lo que en verdad es. Bueno, bien. Muy bien. ¿Qué más es problema? Mencionaba Paula, a ver. Un conflicto. Un conflicto. Un asunto a resolver. Esos son problemas. ¿Verdad? Esos son problemas comunes. Falta de algo, necesidad de algo. Insatisfacción. Esos son problemas. ¿Verdad? Esos son problemas. Esos son problemas. Falta, necesidad, disgusto, tropiezo, adversidad. Eso es problema común. Pero tenemos, o sea, si yo no tengo claro un concepto, ¿verdad? Si yo no tengo claro un concepto, comúnmente, coloquialmente o empíricamente, mucho menos lo voy a llevar al plano científico. Tengo que tenerlo claro primero en el terreno cotidiano, común, el terreno empírico, para yo identificar una cosa. Ahora sí, si ya partimos del punto de que un problema común es una dificultad, una necesidad, una insatisfacción, un disgusto, un tropiezo, una situación a resolver, etcétera. Entonces ahora sí, que es un problema de investigación. Si no lo saben, búsquenlo, pero no se lo inventen. Todavía no se lo inventen. A veces un problema de investigación puede ser que no tengamos claro qué es la investigación, ¿sí? O el Pues sí, ¿no? concepto, los pasos o eso. Ese y tenemos ese obstáculo de no tener claro qué vamos a hacer. Lo que está diciendo Lorena es un problema del investigador. Un problema del investigador. Un problema que surge al investigador teniendo en cuenta que no tiene claridad hacia dónde va. ¿Ok? Entonces, pero técnicamente hablando, científicamente hablando, ¿qué es el problema de investigación? No tener el acceso fácil a los recursos. Ese es un problema que surge. Pero ¿qué es un problema de investigación? A ver, definamos eso. Queremos resolver cuando estamos haciendo la investigación, ¿no? El problema de investigación es brindar una solución. Es identificar el problema que queremos encontrar. Y brindar una solución. A ver. Un Tener momentito. una respuesta. A ver. Bueno, pensemos, muy bien. Organicemos la respuesta antes de darla. ¿Sería el objetivo que se plantean los investigadores para solucionar? Bueno,
Sí, está bien. Bien, les voy a colocar un videito para que nos ayude a orientarnos. Vean, ¿qué pasa con nosotros a veces? Que nosotros tenemos un concepto, una idea, tenemos información de muchas cosas. Cuando se nos lanza una pregunta, nosotros respondemos de acuerdo a lo que creemos, a lo que pensamos. Muchas veces estamos equivocados, a veces acertamos y a veces estamos lejos de la realidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el cerebro ante una pregunta tiene varias respuestas. Pero las respuestas que yo doy, o sea, que da mi cerebro y que salen por mi boca son respuestas con base a la información que yo tengo. Generalmente nosotros no tenemos información técnica científica, pero creemos que lo empírico, lo común es científico, pero no es así. Le voy a poner un videito corto, ¿verdad? Relacionado con el problema de investigación. Bienvenidos a su curso de metodología de la investigación. Nuestro problema de investigación. Para lograr eso, tenemos que empezar a leer sobre el tema. Bienvenidos a su curso de metodología de la investigación. Hoy vamos a conversar sobre el problema de investigación. Como hemos conversado antes, todo parte de generar la idea de investigación. Esa idea de investigación ahora tenemos que convertirla en nuestro problema de investigación. Para lograr eso, ya tenemos que empezar a leer sobre el tema que hemos escogido. Como te he recomendado, la idea o el tema de investigación debe ser de tu agrado, cosa que tú profundices lo más posible en la lectura de ese tema que te agrada. ¿Qué pasaría si tú escoges un tema que no te gusta? Resulta que también no te va a dar ganas de leer y no queremos eso. Tenemos que leer mucho sobre el tema, revisar la literatura correspondiente, empezar a armar el marco teórico, pensar en el enfoque que vamos a utilizar, pensar en el alcance que va a tener la investigación y, de todas maneras, tener en cuenta todos los factores, toda la dificultad, el grado de dificultad que vamos a tener o que vamos a darle a tu investigación. Esa idea ahora debemos convertirla en nuestro problema de investigación. Para que sea un problema de investigación, tenemos que pensar cómo lo vamos a plantear. Los elementos del planteamiento del problema son los objetivos. Tenemos que generar nuestros objetivos generales, objetivos específicos, las preguntas de investigación. Nuestro problema general puede ser posible que lo descompongamos en problemas específicos. De igual manera, tenemos que pensar en la justificación del trabajo, es decir, la importancia que tiene ese trabajo a nivel social, a nivel teórico, a nivel práctico, a nivel metodológico. Es importante que pensemos en la justificación del trabajo, de igual manera en la viabilidad de ese trabajo, es decir, si va a ser posible o no va a ser posible realizar esa investigación que estamos pensando y, de todas maneras, razonar sobre las deficiencias de conocimiento que tenemos en el área que estamos pensando investigar. Esos son los elementos del planteamiento del problema que tenemos que empezar a construir. Acá tenemos el ejemplo de un problema formulado. Como verás, en este problema vamos a encontrar todos los elementos que debe contener un problema bien redactado. Por ejemplo, primero, como tú sabes, el problema es una pregunta, se redacta generalmente en forma de pregunta. También se puede redactar en forma afirmativa, pero de preferencia se redacta en forma de pregunta, cosa que empezamos con una palabra interrogativa. Enseguida
seleccionamos, identificamos las variables. Ahí tenemos a la variable 1, tenemos a la variable 2. De igual manera, en el problema vamos a ver que tenemos presente a la población con la que vamos a trabajar. En este caso, estudiantes de pregrado de Huancayo. Huancayo vendría a ser el espacio donde vamos a trabajar y el año 2019 sería el tiempo en el que vamos a trabajar. Como te das cuenta, en este problema tenemos los elementos básicos para decir que el problema está bien redactado, bien formulado. Ahora te invito a que tú redactes, formules ese problema que era antes la idea de investigación, ahora redáctalo teniendo en cuenta estos elementos que acabamos de conversar. A ver, escribe, redacta, formula tu problema y procura que todos estos elementos estén presentes. Enseguida, continúa con el planteamiento del problema, es decir, formula los objetivos, la justificación, la viabilidad, la deficiencia de conocimientos. Practica. No hay otra manera de aprender. Tenemos que empezar a practicar y yo quedo a tu servicio, a la espera tuya para poder ayudarte en lo que necesites. Bien, gracias. Bienvenidos a la asignatura de Seminario Tesis 2. Vamos a ver el día de hoy el planteamiento. Del problema, pero específicamente vamos a ver la formulación del problema. ¿Qué entendemos por formulación del problema? Eso sería nuestra primera pregunta desencadenante de esta exposición. ¿Qué son los problemas específicos y cómo se formulan estos problemas específicos? Esto es un tema muy importante, porque generalmente nosotros, cuando empezamos a formular los problemas específicos, tenemos ciertas dificultades. Pero no nos preocupemos mucho por eso, porque existen dos técnicas bastante simpáticas para poder trabajar ello. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema son enunciados interrogativos, son preguntas. Y lógicamente, estas preguntas están estrechamente relacionadas con el planteamiento del problema. Mientras que el planteamiento del problema nos habla, por ejemplo, de una variable X, la formulación del problema también nos tiene que hablar sobre la misma variable, la variable X. En ese sentido, es necesario entender que la formulación del problema responde directamente al planteamiento del problema. Si nosotros entramos al campo de la lógica, vamos a entender que mientras el planteamiento del problema son las premisas, la formulación del problema es la conclusión de la misma. Hay una relación muy estrecha, altamente estrecha, entre la formulación del problema y el planteamiento del problema. Eso no debemos perder de vista. Generalmente a los estudiantes yo les señalo, si el planteamiento del problema está tomando una dirección hacia el norte, la formulación del problema no debe tomar una dirección hacia el noroeste o hacia el noreste, peor hacia el este o mucho peor hacia el sur. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Ambos, planteamiento del problema y formulación del problema, tienen que tomar la misma dirección y el mismo sentido. Como cuestión previa, vamos a recordar algunos aspectos fundamentales de la investigación, porque cuando nosotros formulemos el problema de investigación, tienen que estar estrechamente relacionados también con la metodología. ¿Y con qué parte de la metodología? Con los niveles de investigación. Porque los problemas de investigación, nosotros cuando formulamos, vamos a encontrar
problemas de carácter experimentales o que están dentro del nivel explicativo, problemas correlacionales, problemas descriptivos. Entonces, eso es importante entender. El nivel exploratorio, nosotros sabemos perfectamente, siguiendo a Hernández Sampieri, existen 4 niveles de investigación. El nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel correlacional y el nivel explicativo. En el nivel exploratorio, las investigaciones que realizamos son investigaciones que nos acercan al fenómeno de estudio, ya que este fenómeno o hecho de estudio han sido poco estudiados. En el nivel descriptivo, las investigaciones son o están orientadas a interpretar o a describir algunas especificaciones del fenómeno. Solamente queda en ese nivel. Y las investigaciones correlacionales están orientadas a correlacionar 2 o más variables. En las investigaciones correlacionales descriptivas y exploratorias no existe manipulación de variables. En cambio, en el nivel explicativo, sí, las investigaciones son investigaciones causales, o sea, investigaciones de causa-efecto. En estas investigaciones sí existe manipulación de variables. En este nivel de investigación explicativa vamos a encontrar las investigaciones experimentales, por ejemplo. Y también vamos a encontrar las investigaciones descriptivas, explicativas, que van a averiguar las causas de algún fenómeno o hecho de nuestra sociedad. Veamos. Un ejemplo de una formulación de un problema. Aquí tenemos 2 variables. La primera variable es el clima organizacional y la segunda variable es la productividad. Entonces, nos formulamos, ¿cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y la productividad de los servidores de la sede central del gobierno regional de Junín en el año 2018? Como vemos, esta es una pregunta clara, sencilla, puntual, no tiene términos rebuscados, términos que como lector yo no pudiera entender, es directo. Si nosotros tenemos esta pregunta formulada correctamente, siguiendo a Kerlinger, vamos a entender de que prácticamente tenemos el 50% de la investigación ya resuelta. Aquí vamos a tener, o tenemos algunos criterios para la formulación del problema. El criterio de coherencia, por ejemplo, nos dice que debemos revisar la relación entre el planteamiento y la formulación del problema. Esta relación entre el planteamiento y la formulación del problema debe ser bastante coherente. Tenemos el criterio de simplicidad. Preguntar naturalmente, no buscar palabras difíciles, palabras complicadas. En este caso debemos ser directos y precisos. Mientras más sencilla es la pregunta, es mejor. Y ojo, aquí debemos considerar de mucha importancia el respeto por las reglas gramaticales. El criterio de especificidad nos señala que debemos limitar la pregunta a un espacio, lugar, en este caso a un tiempo, a un contexto y tema. Si la pregunta es compleja, es demasiado amplia, debemos plantear problemas específicos, formular problemas específicos. También otro criterio es el criterio de unicidad. Toda investigación responde a una pregunta principal o a un problema general. Entonces, en ese sentido, debemos formular una sola pregunta. Y el criterio de interrogación. Un problema de investigación formulado siempre es interrogativo. Se inicia con palabras como cuál, qué, cómo, de qué manera, cuánto, entre otros. Los problemas específicos
son aquellos que complementan el problema general de investigación cuando éste es complejo o es amplio. Y en esta parte debemos tener mucho cuidado. ¿Cuándo formulamos y por qué formulamos problemas específicos? Volvemos a repetir, porque el problema principal o el problema general es complejo y es amplio. Y existen dos técnicas para formular los problemas específicos. Tenemos la técnica secuencial. Esta técnica obedece a los pasos de carácter metodológico. Cada paso se constituye en un problema específico. Y otra forma también es formular las interrogantes por cada una de las variables. Y debemos tener en cuenta lo siguiente. Un aspecto fundamental es el instrumento de investigación. El instrumento de investigación mide toda la variable, no mide por dimensiones, vamos a utilizar esta técnica secuencial. Pero si el instrumento de investigación mide por dimensiones, vamos a tener y vamos a usar la técnica estructural. Esta técnica consiste en formular problemas específicos en función a cada una o a la relación de las dimensiones de las variables de estudio. Aquí veamos un ejemplo. La pregunta principal es: ¿cuál es la relación que existe entre el clima organizacional y la productividad de los servidores de la sede central del gobierno regional de Junín en el año 2018? Como vemos aquí, la variable clima organizacional. Bueno, me parece bien. Bueno, hijos, aquí estamos nuevamente. Tenemos un evento y estábamos organizando, bueno, me estaban llamando porque estábamos tratando de organizar un evento, un congreso. Estamos organizando un congreso internacional y entonces tenemos que estar en eso. Bien, de igual forma, aquí estamos. La pregunta es, vamos a resaltar los aspectos principales de los dos videos. ¿Qué enseñanza nos dejaron los videos? A ver, con respecto al problema de investigación. Ya hemos establecido de que un problema común es una cosa y el problema de investigación es otro. Profe, que hay unas técnicas, Muy hay bien. una formulación del problema. Bien, ok. A ver, muy bien. Vamos a mencionar aquellas cosas que nos llamaron la atención, las cosas que no sabemos con respecto a los videos. A ver, los que nos llamaron la atención. ¿Qué te llamó la atención? Profe, Dime. por ejemplo, que hay que tener unos objetivos claros pues para desarrollar el tema, unas preguntas para desarrollar también, una justificación a esas preguntas, importancia pues a nivel social, práctico, metodológico, una viabilidad y pues cómo razonar las diferencias de conocimiento, de todo el conocimiento que hemos pues aprendido en ese proceso.
Bien, ¿qué más? Que hay unos pasos, hay unos niveles que hay que seguir porque no nos podemos saltar ya que todo conlleva uno a la otra. Que no hay que complicarnos tanto formulando preguntas muy complejas, porque, digamos, tendríamos que especificar y especificar y especificar y nunca llegaríamos al punto del problema, y que entre más clara y concisa sea la pregunta, pues más fácil es desarrollar el problema. Ahora sí, nos sintonizamos acá. A ver, ¿qué aspectos tienen en cuenta ustedes? Algunos tienen idea, otros no tienen idea, pero la idea es unificar el criterio. ¿Ok? ¿Qué les llamó la atención del video? Con respecto, ahora sí, al problema de investigación. A ver, ¿qué más? A ver, Javi, ¿qué te llamó la atención el video? A ver. ¿O qué tomaste tú como relevante en el video? A ver, ¿qué más? Profe, espérame ya. Entonces dice que para tener los elementos de planteamiento del trabajo hay que tener unos objetivos, unas preguntas a investigar, una justificación y una viabilidad. Eso fue lo Bien. que tomé. Bien. Los problemas se redactan en formas de preguntas. Tiene que tener un alcance, una variable, un tiempo y una población. Muy bien. Profe. La formulación de los problemas son las conclusiones de las premisas y el planteamiento del problema son las premisas. Ok, eso es en teoría. Ahora, yo quiero que la teoría la tengamos en cuenta porque vamos a hacerlo, vamos a convertir esa teoría a llevarla a la práctica. Dime, Lorena. Pues es que no sé, o sea, yo entiendo que nosotros buscamos un tema, ¿cierto? De investigación. Ya lo tienes, claro. Sí. A ese tema le buscamos como el problema, o sea, lo que realmente es el problema en ese tema de investigación. Y ahí empezamos a sacar los elementos y nos vamos por esa línea del problema para darle una solución. Está ¿Sí? bien, claro que sí. Claro, así es. ¿Qué más? A ver, ¿qué más entendimos? ¿Qué más? A ver, despejen las dudas. ¿Por qué? Mire. Profe, yo no sé si esto sea así, si lo entendí bien o no. Dentro de la investigación existen unos niveles, ¿no? Sí. Que son explicativos, dentro de la investigación puede que se vaya a una investigación explicativa, correlacional, descriptiva o exploratoria. Javi, centrémonos en el problema, porque es que aquí hay millones de preguntas, pero vamos a centrarnos en el problema, el problema. ¿Qué aspectos, o sea, miraron el video? Los videos son muy completos, son corticos, pero son muy completos. Pero yo quiero que a ustedes les quede el tip del problema. ¿Qué es el problema de investigación? ¿Quién me dice? Según los videos. A ver. Pues la idea principal de la investigación es lo que se quiere resolver a partir del investigador. Porque decía en el... Bien, a ver. El análisis la idea el asunto, pues, es la idea como objetivo aclarar en la investigación. Bien. ¿Profe? Bueno, bien. ¿Qué más? ¿Qué más es el problema de investigación? Pero díganlo, exprésenlo, a ver. ¿Qué más? Profe, digamos, la parte esencial como que de la investigación en sí, porque es de los primeros pasos para el investigador para emprender a cabo lo que va a hacer, ¿no? Bien, la parte esencial, pero la parte esencial, ¿cómo? Profe,
digamos en cuanto a, como usted dice, o se planteó inicialmente, como en cuanto a localidades, es buscar dónde se está presentando la mayor cantidad, digamos, de vulnerabilidad, de maltrato, el tema según que vayamos a tratar, en qué localidad se presenta con mayor frecuencia y ese sería el problema. Bueno, esa es una parte del problema. Bien, Lorena, bien, eso es una partecita. Entonces, bien, piensen en el problema como una torta. Profe, el problema de investigación sería como lo específico a investigar, a solucionar. Eso, a investigar es una cosa y a solucionar es otra, o sea, a resolver. Ya vamos llegando. Sí. Sería A ver, el ¿qué más? interrogante. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? El objetivo al que queremos llegar. Pero específico. Escuchen, Específico. el objetivo, el objetivo de la investigación es el proyecto que ustedes presentan. El objetivo es el proyecto. El proyecto es la solución. Solución al problema. En un documento, ahí está el problema. Y ese problema que está en el documento, le planteamos una solución, que es el objetivo, a donde queremos llegar. Pero vamos al problema. A ver, ¿qué más entendieron de problema? ¿O entienden ustedes de problema? Ahora sí, relacionen problema común y problema de investigación. Relaciónenlo. No sé, se me ocurre, tiene que ver con lo que el profesor ha explicado de la columna vertebral, ¿no? Sí, bien. Entonces, ok, ustedes no tienen por qué saberlo, pero aquí lo vamos a aprender. No hay problema. Pero la idea es que generen, que no se queden tácitos ahí en el cerebro. Un proyecto presenta una solución a un problema. ¿Pero qué tipo de problema? Un problema de investigación. El problema de investigación es generado por un problema común o una necesidad insatisfecha en una población determinada. Entonces, el problema de investigación es una circunstancia. Pregunto, ¿qué es una circunstancia? ¿Quién me dice que es una circunstancia? Oportunidad. ¿Cómo? Una situación que se presenta. Eso, muy bien, una situación. ¿Qué más? ¿Qué es una situación? No me vayan a decir ahora que es una circunstancia. A ver, ¿qué es una situación? Un evento diferente. Un evento diferente que aparece. En Un evento, una circunstancia, una situación es un evento que se da. ¿Cierto? Estamos hablando de problema de investigación. El problema de investigación, ¿verdad? A raíz de varios problemas comunes, generan una circunstancia en una población específica. Esa situación, esa circunstancia, ese evento es el que le llama la atención al investigador. Las causas y las causas y los posibles orígenes de ese problema. ¿Me hago entender? ¿Qué más es una circunstancia? A ver, ¿a qué le llamamos circunstancia? ¿A qué le llamamos circunstancia? Por ejemplo, vamos a analizar el origen de las protestas en Bogotá. ¿Verdad? El origen de las protestas en Bogotá. ¿Cierto? ¿Cuál es la circunstancia? Pregunto. La condición. El no satisfacer la necesidad del ciudadano. No. Eso, o sea, vamos a hacer un análisis de las protestas. Las protestas. Inconformidades. Todavía no, con calmita. Esos son las raíces del problema, pero no estamos hablando de las raíces del problema. Estamos hablando... Las ideas en común. La circunstancia en ese momento serían las protestas. Exactamente, las circunstancias son las protestas.
O sea, vamos a analizar Porque la cuando protesta. decimos que la gente se aprovecha de la circunstancia que está pasando, Eso, es porque es la protesta. Escúchenme. Vamos a analizar la protesta. La protesta es la circunstancia. En la protesta tiran piedra, parten cabezas, una cantidad de cosas. Bien. Pero todo ese círculo es la circunstancia, es el evento, la protesta. ¿Cierto? Entonces, dentro de la protesta, ¿verdad? Se genera el problema de investigación. Entonces, nosotros como investigadores vamos a analizar la protesta. Entonces, la protesta, al hablar de la protesta, se genera un problema de investigación. ¿Cuál es el problema de la investigación? Las protestas en Bogotá, ¿cierto? Entonces, científicamente hablando en el proyecto, ese problema científico que es la protesta, ¿verdad? El tema de la protesta, que es la circunstancia, se convirtió en un problema. Entonces, ese problema tiene 4 partes. Lo voy a mencionar. Anótelo. La señal. Anótelo. Profe, se le fue la señal. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Ya, profe, ¿nos puedes repetir? Bien. Entonces, fíjense. El problema, o sea, el tema son las protestas en Bogotá. El tema. Y ese tema se convierte en un problema de investigación, que son las protestas. ¿Cierto? Las circunstancias son las protestas. Ok. Ahora, como ya es un problema de investigación, entonces tiene 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? ¿Cómo se llama el problema en la investigación? El problema en la investigación se llama planteamiento del problema. ¿Ok? A ver, Lorena, ¿cómo se llama el problema en la investigación? Planteamiento del problema. Bien, ese es el punto 1 de la investigación. 1.1, que es la primera parte del problema, se llama descripción del problema. ¿Ya? 1.2, identificación del problema. 1.3, identificación del problema. 1.4, sistematización del problema. A ver, Juliana, mencióname las 4 partes. ¿Cómo se llama el problema? No sé las 4 partes, profe. A ver, ¿cuáles son? A ver, ¿quién me copió? ¿Cómo se llama el problema en la investigación? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Eso, planteamiento del problema. ¿Cuántas partes tiene el planteamiento del problema? Descripción del problema, identificación del problema, sistematización del problema. Tiene 4, me faltó 1. ¿Cómo es? Me faltó la primera, profe. Yo tengo 3. 1.2, descripción del problema. El 1.3, identificación del problema. 1.4, sistematización del problema. ¿Cuál sería la 1? Escúchenme. 1.1, descripción del problema. 1.2, identificación del problema. 1.3, formulación del problema. 1.4, sistematización del problema. Ahora sí. ¿Cómo se llama o cuál es el nombre del problema en la investigación? Planteamiento del problema. Bien. Ingrid, ¿cómo se llama? Repítanlo todos. Planteamiento del problema. Bien. Isabel, ¿cómo se llama o cuál es el nombre del problema en la investigación? Profe, no alcancé a escuchar, qué pena.
Bueno, si me prestan atención es mejor, ¿no? No, es que estaba escribiendo los otros y no alcancé, entonces qué pena. ¿Cuál es cuál es el nombre del problema en la investigación? Menciónenlo. Planteamiento. Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. ¿Cuántas partes tiene el problema? 4. ¿Cuáles son? Descripción del problema, justificación A del ver, problema, formulación del problema y sistematización del problema. Sistematización. A ver, en coro, a ver. La primera parte, a la cuenta de 3. ¿Cuál es la primera parte del problema? La cuenta de 3. 1, 2 y 3. Planteamiento del problema. Descripción del problema. Descripción del problema. Descripción del problema. La segunda parte. Identificación del problema. Formulación del problema. La tercera. Formulación del problema. La cuarta. Sistema del problema. Bien, listo. Ahora, a ver, siléncieme los micrófonos, siléncieme los micrófonos, que a veces no están distraídos y no me escuchan. Todo el mundo silencia los micrófonos, todo el mundo. A ver, Lorena, Ingrid, Karen. Listo, ok. Bien. Entonces, les voy a pasar un formato para que el formato se lo voy a pasar al WhatsApp para que empecemos a construir el problema. Me van a construir 2 elementos del problema, 2. Los 2 primeros. ¿Cuáles son los 2 primeros, Carlos? Descripción del problema, identificación del problema. Bien, esos 2 los van a construir. Eso es haciendo, ir rápido, obviamente, con el equipo de trabajo. Les voy a pasar el formato para que empecemos a trabajar con Rocío, hombre, está perdiendo. Profe, ¿se puede decir que la descripción del problema es el tema que vamos a tratar, el que escogimos? No, ese es el planteamiento del problema. Es el tema, el problema o el nombre que le vamos a poner. Okay. Lorena, pregúntame, ¿qué fue lo que preguntó? No, que si digamos el tema como tal que escogimos sería la descripción del problema. No. Pero lo que entiendo es que es el nombre, ¿sí? Lo que es el planteamiento como tal. A ver, recuerden, vamos a empezar otra vez. Escúchenme. ¿Cuántas partes tiene un proyecto de investigación? 12. Bueno, 12. Menciónenme las todas 12. No me acuerdo de las 12, pero bueno, tiene título, introducción, problema, justificación, objetivos, marcos, metodología, análisis y conclusiones. Bien, listo. En este momento, ¿cuál vamos a construir? Título y introducción, ¿no? No. Problema. El planteamiento del problema. ¿De qué estamos hablando? La descripción del problema y la identificación. Pregunta, Lorena, cálmate. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que hemos mencionado? ¿De qué hablan? De las protestas. No, de las protestas no. Estamos hablando de una parte del proyecto. La idea, profe. Del problema de investigación. De esas 12 partes que mencionó Lorena, vamos a construir la columna vertebral de la investigación. La columna vertebral de la investigación es el problema de investigación. ¿Cómo se llama el problema en el proyecto? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema, ¿cierto? Planteamiento del problema. ¿Cuántas partes tiene el planteamiento del problema?
4. 4. Entonces, ¿cuántas van a construir ahora? La 2. descripción y la identificación. Entonces, yo les voy a pasar, ojo, entonces de las 12 partes, vamos a construir la columna vertebral del proyecto. Ya vamos a empezar a construir el proyecto para que se ubiquen o nos ubiquemos también. Entonces, ¿cuál es la columna vertebral del proyecto? ¿Quién me dice? ¿Ya ¿El lo dije? método científico? No. El planteamiento del problema. El El planteamiento del problema. El planteamiento del problema. El problema de investigación en el proyecto se llama planteamiento del problema. Está compuesto por 4 partes. Vamos a, ¿verdad? 4 partes. Descripción del problema, identificación del problema, formulación del problema y sistematización del problema. En este momento vamos a construir las 2 primeras partes, que es la descripción del problema y la identificación del problema. Les digo que el problema es la columna vertebral del proyecto, porque el proyecto es la solución. El objetivo es el proyecto es la solución, pero el proyecto está dado por un objetivo. El objetivo soluciona el problema que vamos a plantear. ¿Me hago entender? La cabeza y la cola. La cabeza y la cola, como dice Lorena. La cabeza y la cola, a ver. La cola es el punto ahora. Pregunto, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Nada, porque ¿Hacia hasta ahora dónde vamos a vamos? iniciar el proyecto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo Hacia que el objetivo. Eso, a lograr el objetivo. O sea, del punto A al punto B. El punto A es nada. El punto B, a donde queremos llegar, es el objetivo. Entonces, El punto A sería el problema. El punto A es la nada, pero en la nada empezamos a construir el problema, exactamente. Entonces, el problema, la solución del problema, que es el punto B, que es el objetivo, tenemos que lograrlo en todo el proyecto. ¿Me hago entender? Utilizando el método científico que es sistemático. ¿Me hago entender? El paso a paso. Ahora sí, la teoría que dimos ayer, antes de ayer, y que recordamos hoy, la vamos a poner en práctica hoy en el desarrollo, ejecución del proyecto. ¿Me hago entender, hijos? Profe, ¿será que yo puedo hacer con lo que nosotros tenemos como un ejemplo, a ver si le entendimos? Profe, una pregunta. Javi, espera un momentito ahí. Le corrijo a Javi lo que le dije el martes. Javi, plantea tu opinión, tu punto de vista y di lo que yo tengo, lo que yo considero. Bueno, que como la idea que nosotros tenemos. ¿Nosotros quiénes? La hicimos en nuestro grupo, la hicimos entre todos. Yo no puedo decir que la hice. Bien, perfecto. O sea que en la descripción del problema sería, digamos, nosotros observamos que en la localidad de Engativá se vulneran algunos derechos de los niños y quisiéramos saber qué problemas en su desarrollo mental se ven al vulnerar sus derechos. Escúchame. Esa sería como la descripción, algo así, un ejemplo, ¿no? Escúchenme los parámetros que les voy a decir. Generalmente nosotros decimos el problema, ¿verdad? Pero cuando decimos el problema hay muchísimas cosas. Tenemos que ser centrados y aterrizados. El problema de investigación se llama planteamiento del problema. ¿Qué es plantear un problema? Es plantear las circunstancias, plantear el evento, o sea, describirlo, darle la descripción, hablar y luego identificarlo. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pasar para que no nos quememos, porque así me van a hacer 100,000 preguntas y no puedo responder esas 100. Les voy a pasar el formato para que ustedes lo miren, cada uno lo mire y ahora, como esto es metodológico, la descripción del problema se responde, se hace, se elabora, se construye. Repito, la descripción del problema se construye con 4 preguntas. Cuando usted le da respuesta a esas 4 preguntas, ¿verdad? De manera bien hecha,
bien coordinada, bien chévere, entonces tiene la primera parte de la construcción del problema. ¿Cuál es esa primera parte? La descripción. Bien, entonces los voy a pasar y me van a comprender mejor. Les voy a pasar ¿qué cosa? ¿El qué? El formato. Y ahí se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. ¿Ok? A ver, que no se la vaya a mandar al otro grupo. Profe. Miriam, mi cielo, es aquí. ¿Ah? Profe, aquí no tenemos cielos. No. Como tengo tantas metodologías. Aquí, bueno, bien. Y aquí, Aileen, sí. Cristian Castillo, sí, ¿verdad? ¿A poco, profe? Y entonces, mi Juan. Profe, la de María Mis Cielos de una compañera, es de Angie. ¿Pero es de dónde? ¿De aquí? Sí, sí, es de aquí. Ay, entonces me dijeron que no. Y entonces, Sí. ¿esa GG qué? Sí. Sí, profe. Ah, ok, bien. Sí, porque es que, perdónenme, es que tengo como 6 grupos de metodología. ¿Me entienden? Entonces a veces les mando a ustedes y resulta que terminan el otro. Profe, esto no es de nosotros. Pero bien. Y ahora sí. Profe, aquí. El del corazoncito negro. Bien. Bien. Ya, listo. Esto es tremendo. Esto es eso. Pasan los días y pasa el llanto. Bien. Les envié un formato de propuesta. ¿Ok? Les envié un formatito de propuesta. Ábranlo, lo miran y se centran en la descripción del problema. ¿Ok? A ver, ¿quién lo abrió? No lo. ¿No qué? Yo, profe, ya. Ya lo abrió. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Concéntrense en la primera parte. En la primera parte. En el punto 1, perdón. ¿Cuál es el punto 1? ¿Quién lo abrió? A ver, ¿quién me dice? Punto 1 del cuadro, profe. Del cuadrito. ¿Cómo se llama? Punto 1. Dice, título preliminar de la propuesta. Todavía no estoy en el título. Vamos a la segunda parte. Descripción del problema, 3 párrafos de 8 a 9 a 10 líneas aproximadamente. Ok, ahí están las especificaciones para elaborar la descripción del problema. Léemelo, Nini, por favor. Para describir el problema, identifique los siguientes ítems. ¿Cuál es o en qué consiste el problema que ha sido identificado? Muy bien. Actualmente La primera pregunta a responder en el punto 1.1, ¿cierto? Que es la descripción del problema. O sea, ¿cómo se describe el problema? Con la pregunta número 1. ¿Cuál es la pregunta número 1, Nini? ¿Cuáles son las consecuencias que ese problema ha generado? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué se ha hecho para solucionar el problema? ¿Sí? ¿Qué podría ocurrir si no se busca una solución al problema? Bien, ahí, Nini, ¿cuántas preguntas hay? 4. 4 preguntas. Esas 4 preguntas se responden para construir qué parte del problema. La descripción. La descripción. La descripción del problema. Ya, listo. Ustedes van a hacer esa y la otra parte, que es la 1.2. ¿Cuál es la 1.2? Identificación del problema.
Entonces, categóricamente me van a decir cuál es el problema identificado, de acuerdo al tema. ¿Ya? Yo sé que no es fácil la cosa, esto es difícil, pero hay otra tarea. ¿Cuál es la tarea? Me van a hacer un RAE. ¿Saben qué es un RAE? No, señor. Bueno, Profe, en el documento que tú enviaste no dice identificación. ¿no dice identificación? No. No está. Dice formulación del problema. Bien. Dice título, descripción, justificación, no, formulación y justificación. Bien. Entonces, vamos a dedicarnos a la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Descripción del problema. Descripción Con del las 4 problema. preguntas. Los demás no los miren. Todavía no. Porque yo sé que después se ponen a hacer cosas y lo más probable es que lo hacen a su manera y no es a su manera. ¿Ok? Vamos a hacerlo como es. Déjense llevar. Recuerden que ustedes son unos bebecitos y bebecitas. Ahí hay que llevarla por la mano. ¿Cierto? Y a veces los bebecitos se les da por correr y hacen lo incorrecto. Entonces hay que venir, darles una pangadita para que se queden quietos. ¿Ok? ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Ya? Ya. Ya, entonces vamos a construir la descripción del problema por lo menos. Las 4 preguntas. Bien, vamos a elaborar un RAE. ¿Qué es un RAE? ¿Quién me dice? Pues yo encontré que es un resumen analítico en educación. Exactamente. Yo lo entiendo como una muestra, como una pequeña muestra del trabajo No. que uno tiene que va a hacer. No, Javi. Eso es lo que yo lo entiendo. No, Javi. El RAE es, repíteme, Ana María, ¿qué es el RAE? Resumen analítico en educación. Bien, resumen analítico en educación. Nada más, un RAE es un formato en Word, en Excel que tiene autor, año, título de una investigación, resumen y conclusiones. Entonces, ustedes van a hacer un RAE de 10 registros bibliográficos y le van a colocar autor, año, título, conclusión y ¿qué más? ¿Qué fue lo que dije? ¿Conclusión y qué? Resumen. Autor, año, título, resumen, conclusiones. Eso lo hacen en un Word. Me van a buscar 10 autores relacionados con el tema que ustedes van a investigar. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, profe, ¿nos repites? Autor, año, título, ¿qué? Conclusión Resumen y y resumen. conclusiones. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Bien. ¿Dónde van a buscar? Atento a lo que voy a decir y a lo que les voy a mostrar, a enseñar. Por ejemplo, me van a dar un tema. A ver, Carlito, dame un tema, tu tema. La que nosotros tenemos es la problemática de los jóvenes. ¿Qué tipo de problemática, Javi? Cierra. Ya le digo. Oye, cierra. Demorado. Otro. Muy Yo, demorado. profe. Dime, tu tema. Ya. El aborto a temprana edad y sus repercusiones.
Listo, así de fácil. ¿Estamos viendo en la pantalla? Sí. Sí, señor. Bien, entonces yo voy a, mira, ve. Académico. Voy a Google Académico. Entro a Google Académico. ¿Cuál es tu tema? Aborto temprano. Sí, señor. Aborto temprano. Le doy Enter. Y mira lo que yo encuentro aquí. Todos estos son artículos. Si le doy ahí, en ese artículo, por ejemplo, mira lo que me salió aquí. Misoprostol en la inducción del aborto temprano. Ese es un tema, ¿no? Un título. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy aquí. Ahí está el artículo. ¿Verdad? Ahí está mi artículo. ¿Cierto? Ese es mi artículo. Ese es mi artículo. Voy al RAE. Voy a hacer mi RAE. Perdón, voy a hacer mi RAE. ¿Cómo hago mi RAE? Fácil. Yo abro un archivo de Excel. ¿Verdad? Un archivo de Excel. Profe, ahora sí no estamos viendo el Excel. Solo estamos viendo el Tranquilo, archivo. ya se los muestro, no se preocupen. Bueno. Voy a, ahora, sí, ven. Voy a mi archivo de Excel para hacer el RAE. ¿Y lo ven? Estoy en mi archivo de Excel. ¿Cuáles son los elementos que tiene el RAE? Autor, año. Bueno, año. Autor. ¿Sí? Título. Resumen. Resumen. Y conclusiones. Y conclusiones. ¿Cierto? Bien. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto? Año, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿cómo es la dinámica? Vuelvo acá a mí. Vuelvo acá ¿a dónde? Estoy haciendo el paso, ¿no? A mi artículo que busqué en Google Scholar. ¿Verdad? Google Scholar o Google Académico. ¿Cuál es el autor? Aquí están los autores. Copio y pego. Y luego copio y pego, ¿verdad? Y regreso. ¿A dónde? Aquí a mi cuadro de Excel. Y aquí le coloco autor. Y pego ahí. ¿Verdad? Ahí está. Vamos a hacer esto más elegante. Entonces, centro, centro. ¿Y qué? Bueno, ahí están los autores. Vamos a ponerlo bonito. Ahí están los autores. El autor. Título. El título. ¿Cuál es el título? El título de mi. ¿Cómo se llama? El aborto. ¿El aborto? No, el aborto no. El título del artículo. ¿Cómo se llama? Misoprostol. Misoprostol en la inducción del aborto temprano. Muy bien, entonces yo vengo acá. Lo que estoy haciendo es llenando mi RAE. ¿Cierto? Aquí. Ese es el RAE. Ahí está mi título. Aquí está. Bien. Bien. El resumen, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde lo consigo? Acá.
Lo consigo aquí en mi artículo. ¿Cuál es el resumen? Aquí está el resumen. Ahí está el resumen. Yo puedo hacer un resumito, leer eso y hacerlo. ¿Verdad? ¿Vuelvo a dónde? Bueno, eso es lo que yo debo hacer, ¿no? Les estoy explicando lo que debo hacer en el RAE. ¿Ya? Así lo hago con los 10. El año, el autor, el título, el resumen y las conclusiones. ¿Ok? Hago 10. Obviamente que este RAE me va a dar a mí una breve introducción relacionada con mi tema para yo construir ¿qué cosa? Para yo construir ¿qué cosa? A ver. RAE. Para yo construir mi RAE. Listo, perfecto. Ahora, un aspecto importante. Jóvenes, ya empezamos nuestra investigación, ¿ok? Ya empezamos a construir nuestro documento. Lo primero que se hace es eso. Bien. Pregúntame. ¿Cuántas conclusiones debe llevar el RAE? Bueno, generalmente yo pongo, el RAE es para que tú vayas practicando, ¿verdad? El RAE es para que tú vayas practicando. Pero recuerda que el RAE se te va a convertir en referencias bibliográficas. El RAE te va a tener todos los documentos que tú... Bien. ¿Están viendo ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven? ¿Aló? Vemos el Excel. Bien, entonces yo voy al formato que les envié. Aquí ahí está el formato. La descripción del problema, ¿cierto? Que debe construirse entre 3 y 8 párrafos, de 10 líneas aproximadamente. La primera pregunta que yo debo responder es esta. ¿Cuál es o en qué consiste el problema? Obviamente, yo no puedo responder esta pregunta si yo no tengo ni idea del tema. Yo pude haber hablado, pude haber sugerido un tema, pero para eso está el RAE. El RAE, leyendo yo las referencias bibliográficas que deposito en el RAE con la conclusión y el resumen, me voy a llenar de conocimiento, de información para responder las preguntas que están aquí. ¿Me hago entender? La primera pregunta es ¿cuál es y en qué consiste el problema que se ha identificado? O sea, usted debe identificar un problema de investigación, una circunstancia, un evento, una situación en los diferentes documentos que está depositando en el RAE. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? Preguntas, dudas e inquietudes. No, profe, ¿me puede volver a explicar otra vez? ¿No qué? No entendí. Ah, okay. Bien. Entonces, a ver, ¿quién me preguntó? Yo, Lina. Lina. Ya sabes qué es un RAE, Lina. Sí, señor. ¿Qué es un RAE? Es donde colocamos o cómo sabemos de dónde sacar la bibliografía, cómo organizarla. Bien. ¿Qué vas a hacer con ese RAE? De acuerdo a las páginas que investigué según el tema que elegimos, organizo la bibliografía. Entonces, para tú organizar el RAE, debes leer, ¿verdad? Leer. Sí, señor. Y cada vez que leas te va a abrir la lectura de los diferentes, de las referencias bibliográficas, te va a mostrar una información. De ahí sacas información. Y esa información te va a generar en tu cabeza, tú vas a generar un problema. Ese problema
lo vas a construir en el formato. ¿Cuál es tu grupo, Lina? El color café. Bueno, entonces, para todos. Entonces, de acuerdo a lo que leas, ¿verdad? Relacionado con tu tema de investigación, vas a generar un problema. Pero el problema lo vas a construir. El problema lo vas a construir en el formato que yo te dije, que yo mandé. ¿Cuántas partes del formato? El problema, ¿cuántas partes tiene, Lina? Lina. Sí, ya. Permítame. 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? La descripción, la identificación, la formulación y la sistematización. Muy bien. ¿Cuáles son las que vas a hacer ahora con el RAE? La descripción y la identificación. Bien. Entonces, el RAE, pregunto, ¿cuántas preguntas tiene a responder la descripción del problema? A ver, ¿quién le ayuda a Lina? Tiene 4 preguntas. 4 preguntas. Entonces, esas 4 preguntas, ¿con qué se responden? Con la información del RAE. Excelente. No hay mejor explicación, Lina. ¿Está claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, Lina? No, señor, ya entendí. Bien, bien. Listo, ok. ¿Quién más tiene preguntas, dudas, inquietudes? Profe, qué pena interrumpirte, es que me gustaría hablar contigo esa parte de los grupos. Los compañeros están un poco indispuestos por la formación de los grupos. Entonces, realmente yo los invito a que entonces alguno de los compañeros que me está escribiendo por interno y con el inconformismo, tome la monitoría del grupo y haga todo el trabajo que yo estaba haciendo y así quedamos los grupos como ustedes quieren que queden. Qué pena contigo, profe. Nini, que se dejen de invento. Que se dejen de invento.